Bienvenidos a Ingeniería Ambiental. El día de hoy vamos a hablar acerca de la asociación de cultivos. Pero antes, ¿qué es la rotación y la asociación de cultivos? Para entender sobre lo que es la asociación de cultivos en el huerto, también explicaremos lo que es la rotación de cultivos en el huerto. ¿Qué es la asociación de cultivos? La asociación de cultivos es la técnica más efectiva empleada en la agricultura ecológica, la cual consiste en plantar dos o más especies en cierta cercanía, provocando una relación de competitividad y complemento. ¿Qué es la rotación de cultivos? La rotación de cultivos es el cultivo alternado de plantas de diferentes familias en un mismo lugar durante distintos ciclos o tiempos, evitando que el suelo se agote y que las enfermedades que afectan a un tipo de plantas en específico permanezca en un tiempo determinado. ¿Cómo funciona la asociación de cultivos? Como se explicó anteriormente, la asociación de cultivos es un sistema en que dos o más especies de vegetales se plantan con suficiente proximidad para dar como resultado una competencia interespecífica y o complementaria. Por lo tanto, estas interacciones pueden tener efectos inhibidores o estimulantes en los rendimientos conocidos como policultivos. ¿Para qué sirve la asociación de cultivos? Lo que ayuda a mejorar la calidad y producción de nuestros cultivos. Para esto también se debe tener en cuenta qué tipos de plantas pueden asociarse. Asociación de cultivos, varios ejemplos. A continuación te presento un listado de qué cultivos se pueden asociar. Para un cultivo de cebollas se puede acompañar de lechugas, remolacha, tomate, zanahoria y perejil. Para un cultivo de ajo se puede acompañar de remolacha y tomate, al igual que de la familia de las coles, fresas y frijol común. Para un cultivo de maní se puede acompañar de cacao, coco y plátano. Para un cultivo de piña se puede acompañar de cebolla y ajo. Para un cultivo de coles se puede acompañar de leguminosas, lechuga y espinaca. Para un cultivo de melón se puede acompañar de espinaca, lentejas, rábano y lechuga. Para un cultivo de pepino se puede acompañar de rábano, albahaca, flores, hierbas aromáticas y papas. Para un cultivo de pimiento se puede acompañar de perejil y zanahoria. Para un cultivo de ají dulce, chile o guindilla se puede acompañar de perejil y zanahoria. Para un cultivo de yuca se puede acompañar de maíz y piña. Para un cultivo de plátano o banano se puede acompañar de café, cacao, piña, yuca, cítricos. Para un cultivo de guayaba se puede acompañar de la familia de la col o frijol. ¿Cómo hacer una asociación de cultivos? Para saber cómo hacer una asociación de cultivos, es necesario primero conocer los tipos de cultivos asociados que se pueden hacer. Cultivos asociados o mezclados. Para este tipo de cultivos, crecen dos o más simultáneamente en la parcela sin un arreglo, es decir, sin estar ordenado, planificado, sin seguir ningún patrón espacial predeterminado. Cultivos en franjas. En este tipo de cultivos crecen dos o más simultáneamente en distintas franjas de amplitud suficiente para permitir la independencia en el cultivo. Los policultivos en franjas son los que permiten una mejor mecanización, es decir, el empleo de máquinas durante los diferentes procesos de siembra, cosecha y post cosecha. Cultivos de relevo.
Este tipo de cultivo consiste en cuando crecen dos o más simultáneamente durante parte del ciclo de cada uno de ellos. Es decir, se solapan o, como su nombre lo dice, se relevan. Cultivos intercalados. Pues bien, para este tipo de cultivos crecen dos o más cultivos alternándose en hileras diferentes. Se diferencia con el cultivo de franjas por la amplitud del mismo tipo de cultivo. Bien, una vez identificados estos tipos de cultivos, para su asociación escogeremos el más apto para nuestro cultivo. Tipo y propiedades del suelo, clima, altitud, espacio del terreno y por supuesto rentabilidad, es decir, beneficio. ¿Qué ventajas y desventajas tiene la asociación de cultivos? Posee varias ventajas. La implementación de la asociación de cultivos, como por ejemplo, reduce las necesidades de labranza, reduce el uso de maquinaria, evita problemas de compactación del suelo. Además, la arquitectura del policultivo con diferentes tamaños de hoja y tallo ayuda a que la intersección de agua sea más lenta. ¿Cuáles son las desventajas de la asociación de cultivos? Si se llegan a sembrar muy juntos los cultivos, pueden llegar a ocasionar problemas de contagios, de enfermedades y de plagas, así como también no se desarrollarían de una forma adecuada, ya que la cantidad de nutrientes no abastecería la demanda. Si te ha gustado este video, te invito a suscribirte. También ayúdame compartiéndolo con todos tus amigos que les guste o les interese los temas ambientales. Eso ha sido todo. Hasta la próxima.